estuvimos viendo la intercesión, estuvimos viendo el lugar donde se intercedía por las personas. ¿Y cuál era ese lugar? El El lugar lugar santo. santo. ¿Cuál fue la Exacto. pregunta, Jewel? Disculpa. ¿Qué estuvimos viendo el lunes? ¿En qué nos quedamos el lunes? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Qué parte del santuario estuvimos estudiando? ¿Qué muebles estuvimos también desglosando el lunes? A Bueno, ver yo si no se me acuerdan. quedé en toda del estudio, si no me recuerdo, así que yo no me acuerdo. Estuvimos hablando del el altar del incienso, que hacía referencia a Cristo, que intercedía por nosotros siempre, por nuestras oraciones, el que era el puente para que las oraciones puedan llegar al Padre por medio de Jesús. Sin el altar del incienso, las oraciones no podrían Sí, ser yo me acuerdo. contestadas. Estuvimos viendo también lo que simbolizaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que estaba detrás de, del altar del incienso. Estuvimos estudiando qué es el incienso también. Y hoy vamos a entrar a lo que es el lugar santísimo. Yo le dije a ustedes que se iban a parar las aguas. Aquí se paran las aguas. Aquí se pararon las aguas. El lugar santísimo. Jewel, disculpa. No sé si soy yo, pero no se ve la pantalla, la reproducción de la pantalla. No se ve la pantalla. No sé si ya yo. Tú puedes ver la... Oh, wow. Ahora sí. ¿Tú puedes ver la pantalla? Ahora sí Ahora, la veo. ok, disculpen, disculpen. Perfecto, vamos a estar estudiando el lugar santísimo del santuario celestial y terrenal. Veamos qué nos dice la Biblia concerniente a este aposento y qué muebles o qué artefactos se encontraban en él. ¿Por qué es tan importante para nosotros y para nuestra salvación? En el lugar santísimo, el cual se encuentra en Éxodo capítulo 26, versículo 33 y 34, se encontraba en primer lugar el arca del pacto, que han hecho películas, hasta películas han hecho. Yo he visto, creo que fue de Indiana Jones, de una Indiana película, Jones, ese sí, mismo. el arca perdida, creo que se titula la película. El arca perdida han hecho documentales, videos, teorías, suposiciones del arca y un sinnúmero de cosas se ha sacado de aquí de este artefacto. ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué tenía en él? Se encontraba en el lugar santísimo el arca del pacto, que es esta arca que ven aquí. Parece como un cajón, como un cofre, pero era grande. Se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22 y Éxodo capítulo 26, versículo 33. Ahora bien, también se encontraba encima del arca del pacto el propiciatorio, que es esta tapa que ven aquí, y estos ángeles que están uno al lado del otro, viendo fijamente al centro de, del, de, del arca del pacto. Dentro del arca del pacto, o dentro de lo que cubría el arca, el propiciatorio, se encontraba la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué la ley de los 10 mandamientos estaban dentro y no estaban fuera del arca? ¿Por qué no podría estar otra cosa eh, junto al arca del pacto? ¿Por qué tendrían que ser los 10 mandamientos? ¿Acaso no están abolidos los 10 mandamientos? Veamos qué nos dice el estudio. El propiciatorio. El lugar donde la justicia y la misericordia se unen en el gran plan de salvación, la gloria de su reino de gracia. El propiciatorio era el lugar donde se une la justicia y la misericordia. Mira qué paralelismo
tan interesante que son dos ángeles que están viendo fijamente al arca del pacto. Y aquí nos hace referencia a la justicia y a la misericordia. Interesante. ¿De quién es la justicia y la misericordia? Del ser humano. De Dios. Amén. Ok. Tenemos aquí también. A ver, se acaba de conectar. Ok. Tenemos también por aquí a Maribel Delgado. Maribel, un placer que estés con nosotros. Bendiciones. Amén, gracias. Igual, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Maribel, estamos hablando de el lugar santísimo, Maribel. Perfecto. Estábamos viendo, llegaste en buen tiempo. Estamos comenzando a desglosar lo que es parte de los muebles que se encontraban en el lugar santísimo. Estos son Ok, el arca del pacto, que es este cofre que se ve aquí. ok. Está el propiciatorio, que es esta tapa que está aquí con estos dos ángeles. Y Ujú. dentro del arca encontramos la ley de Dios, los 10 Los mandamientos. 10 mandamientos. Ok. Todo esto lo vamos a desglosar, pero ¿por qué la ley de Dios y no otro instrumento, otra cosa? ¿Por qué tenía que ser la ley de Dios? ¿Acaso la ley de Dios no está abolida? Claro que no. ¿Por qué tenía que estar Dios, recubierta con una tapa y dentro de algo? ¿Por qué? ¿Ibas a decir algo? no, la verdad no sé. Ok, vamos a ver qué simboliza todo esto. ¿Qué simboliza todo esto? La Shekinah. Vamos a darle para allá. Exacto, la Shekinah, la eterna presencia de Dios, era donde se manifestaba en el lugar santísimo. La presencia de Dios hacía referencia a la Shekinah, el cual estaba haciendo referencia a que Dios estaba con ellos, que no estaban en tinieblas, que Dios todavía estaba con su pueblo, pero cuando la Shekinah se apartaba, no había para nadie. Eso era un no rotundo, eso era una desgracia rotunda que sucedería si la Shekinah se iba de ese lugar santo, de ese lugar santísimo. Vamos a seguir leyendo. El arca del pacto era el único mueble que había dentro del lugar santísimo. El único que se encontraba en el lugar santísimo. ¿Y por qué no habían más muebles en el lugar santísimo? Construido de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera. La cubierta o tapa, llamada propiciatorio, asiento de la misericordia, era de oro puro y tenía encima dos querubines, los cuales formaban con el propiciatorio una sola pieza. Wow, por qué de oro macizo y no de madera de acacia? ¿Qué se manifestaba en medio de estos dos ángeles? Se manifestaba la Shekinah. ¿Y por qué tenía que ser de oro? Porque se manifestaba Dios en su divinidad. No se manifestaba nada en forma humana. Por eso no podría estar hecho o recubierto de madera. Tenía que ser de oro puro. Para que pueda tener el efecto deseado y para que la gloria de Dios se pueda manifestar en su totalidad. Sabemos que el oro y la madera de acacia hacen referencia a la divino humanidad de Cristo. Nos sigue diciendo, el altar fue el receptáculo de las tablas de la ley. Según Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9, versículo 11 y versículo 15. Las que a su vez eran testigos del pacto que Dios había concertado con su pueblo. ¿Han escuchado alguna vez hablar de los dos testigos en Israel? Sí, sí he escuchado hablar sobre eso. Tiene mucho paralelismo con esto.
Eso tema de los dos testigos, si no me recuerdo, se menciona en el libro de Apocalipsis. Corríjame, ministro, usted que sabe más que yo sobre eso. No, varón. Estoy aquí aprendiendo de usted. Sí mismo es. Creo que en este estudio también vamos a ver lo que es el tema de los dos testigos. Creo, si no mal recuerdo. Seguimos adelante. El arca fue el lugar de privilegio donde Dios escogió manifestar su presencia perpetua en medio de su pueblo, según Éxodo capítulo 25, versículo 21 y 22. Y en cierto sentido también fue la sede del trono de Dios, según Primera de Samuel capítulo 4, versículo 3 y 7. O su estrado, según Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Ahora bien, ¿por qué Dios no eligió el atrio o el lugar santo para manifestarse? ¿Por qué no? Tú sabes que cada parte tenía una función específica. El atrio tenía la función era la parte de afuera, el lugar santo tenía sus funciones, entonces tú sabes, como mencioné al inicio, o sea, cada lugar tenía su función. El Exacto, lugar santísimo, o sea, como el mismo nombre lo indica, es santísimo, como Dios es santo, ¿me entiendes? O sea, santísimo hace referencia a algo que no es únicamente santo, sino que va más allá de lo que es santo, o sea, como que va a otro nivel de santidad. exactamente. O sea que Dios elige el lugar donde Él quiere estar, porque Él considera ese lugar santo. Es Dios que lo elige, no es el hombre que se lo da. Y Dios, lo que Él reconoce como santo, hay que tenerlo por santo. Imagínate que el lugar santísimo lo profanaran. Oh, mira lo que sucedió con Nadab y Abiú, que profanaron en el lugar santísimo, fueron a ofrecer fuego extraño y Dios los consumió. Jewel, tú sabes Sí. que también tiene eso que ver mucho con el tema de la soberanía de Dios. Dios es un Ajá. Dios soberano y eso quiere decir que Él hace lo que Él considere. Él elige lo que Él considera porque Él es Dios y un ser humano, ningún ser creado debe o puede imponerle a Él lo que Él haga. Él es Dios y en eso se basa su soberanía, que Él hace lo que Él considera. Entonces, si Él dijo que eso es santo, así va a ser, porque Él es Dios. Ok, interesante, pero hay una pregunta. ¿En lo que Dios santifica es por nivel? O sea, si Dios santifica algo, eh, puede que Dios santifique otra cosa y tenga más santidad que lo que Dios santificó primero. O todo tiene el mismo nivel de santidad cuando Dios bendice algo, cuando Dios santifica algo. Yo creo que cuando Dios elige algo para que sea santificado, esa pregunta es un tanto capciosa, como que también se podría entender como que de distintas formas, pero yo creo que si Dios elige que algo es santo, eso es santo, o sea, no importa. Claro, tiene en el caso o en la percepción humana tiene su categoría, por ejemplo, el lugar santo tiene una categoría, el lugar santísimo tiene otra categoría, pero todo eso es santo, independientemente de, Ok, ¿entiendes? Todo lo que Dios elige o determina que es y para lo que es, si es Dios quien lo determina, ya por el hecho de ser Dios, ya por eso debe de guardarse el respeto adecuado, ¿entiendes? Porque, o sea, es Dios quien ha determinado que cierta cosa es santa. Y en el caso del tema que estamos tratando, del lugar santo, lugar santísimo y todo lo demás, ujú, o sea, Dios determinó que ese lugar es santísimo. ¿Y por qué razón? Porque su presencia allí moraba. O sea, literalmente la presencia de Dios estaba ahí. Y si las cosas no salían o no se hacían de la forma como debían, tú sabes lo que pasaba, como tú mencionaste el ejemplo de Nadab y Abiú, ¿entiendes? Ahora bien, ¿qué sucede cuando el ser humano traspasa el límite de Dios o el ser humano tira por tierra lo que Dios ha bendecido? Comento lo que se conoce como profanidad, que eso significa
tratar sin el debido respeto las cosas sagradas de Dios. Y pueden pasarle lo que le pasó a Nabat y a Abiud. ¿Entiendes? Esa es una de las cosas que le pueden suceder al ser humano que actúa o que profana las cosas sagradas de Dios. Exactamente. Ahora bien, ¿acaso Dios no bendijo, reposó y santificó el sábado? ¿Por qué el ser humano lo tiene pisoteado hoy en día? ¿Acaso Dios bendice algo y después lo revoca? Después dice, no, esto no está bendecido más nunca ya. Eso fue que yo me equivoqué. Ahora vamos a bendecir otra cosa, ese no. ¿Acaso Dios no bendijo el sábado también? Reposó y lo santificó y lo apartó como día sagrado y santo. Claro que sí. ¿Y por qué hoy en día no se tiene como algo sagrado, como algo santo? Eso lo vamos a ver también en este estudio. Este estudio engloba muchísimos temas bíblicos, muchísimos, muchísimos. Así que espero que se conecten cada día, cada vez que tengamos el meeting para que podamos desglosar todos estos temas, podamos tener un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. No sé si Jordania o Maribel tienen alguna pregunta concerniente a esto o alguna aclaración o alguna duda. Yo no. Ok. Jordania, ¿alguna pregunta? No, estoy escuchando para No. aprender. Ok. Ok, perfecto. Seguimos leyendo. Tenía que ser un testimonio continuo e invariable de su presencia diaria, según Éxodo capítulo 38, completo, con nosotros. Es que debía ser un símbolo de que Dios estuvo y está con nosotros en aquel que es Emmanuel, según Mateo capítulo 1, versículo 21 y versículo 23. La Shekinah que se manifestaba hacía referencia a que Dios estaba con nosotros siempre. El propiciatorio, en hebreo capore, y en griego hilasterión. En el Nuevo Testamento, Jesús pasa a ocupar el lugar del templo, según Juan, capítulo 2, versículos 19 y 22, y del arca, porque él en sí es el único lugar en que la tierra, donde Dios está presente en su plenitud, según Colosenses 2:9, y así llega a ser el instrumento de la omnipotencia para redimir al mundo, según Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. El propiciatorio, la tapa. Jesús, en cuanto que enviado, llega a ser por decreto divino, según Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 9. Rey, profeta y sacerdote. Pero fundamentalmente él es el único, según Juan 3:16, y la asterión, la única propiciación u ofrenda expiatoria, según Romanos capítulo 3, versículo 25, del pacto eterno, ya que en Cristo se ha hecho la aspersión única que quita los pecados del mundo, según Hebreos capítulo 9, versículo 12, versículo 22 al 28. Que viene representando la tapa del propiciatorio o el propiciatorio. La propiciación que Cristo ha hecho o la ofrenda expiatoria por nosotros, por pacto eterno, ya que Cristo murió una vez y para siempre por nosotros. La propiciación es como una ofrenda, pero una ofrenda expiatoria. Nos sigue diciendo. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia. Y desde el medio de los querubines, Dios daba a conocer su voluntad.
desde el medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Los mensajes divinos eran comunicados a veces al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo, según Patriarcas y Profetas, página 361. Interesante. La forma en cómo Dios se comunicaba con su pueblo, la forma en cómo Dios respondía a las oraciones o las peticiones del pueblo a través de la Shekinah, a través de la luz que emanaba del ángel de la derecha, o de la nube, o una sombra que se posaba en el ángel de la izquierda. ¿Por qué Dios no se comunicaba con su pueblo en el atrio, ahí afuera? ¿Por qué Dios no se comunicaba desde la cortina, desde afuera? ¿O por qué Dios no se comunicaba de lejos con todas las personas? Eso también tiene que ver mucho con la idea de que Dios es un Dios de orden. Dios no hace la cosa a lo loco, así. ¿Entiendes? Y Exactamente. acuérdate también, eso es un punto. Otro Ujú. punto es que a causa del pecado, tú sabes que el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre. Sí, El ser humano no tiene los mismos privilegios que tenían o que tuvieron Adán y Eva. Tú sabes que cuando Adán y Eva, Dios andaba con ellos, hacía, por decirlo en términos dominicanos, hacía coro con ellos, así como que, ¿me entiendes? Ahí siempre andaba con ellos. sí, Y aunque Dios anda con nosotros hoy en día como cristianos, pero no de la misma forma como que visible. Tú sabes que en el libro de Génesis se ve, ahí se menciona que ya ellos no podían ni siquiera ver a los ángeles. O sea, se le ujú, quitaron muchos privilegios y a medida que va pasando el tiempo, sucedió lo mismo. O sea, Dios ya no se comunicaba de una forma como que presencial, o sea, él mismo así como que, ¿me entiendes? O sea, exacto, él se comunica, él mismo es quien habla, él es quien da o determina, según lo que menciona la Biblia. Él era quien determinaba o quien decía aprobaba o desaprobaba algo. Pero, o sea, como que él mismo no se daba a ver, ¿entiendes? Como antes del pecado. Y todo eso es a causa del tema del pecado, lamentablemente. exactamente. Muy Pero, oye, interesante. lo bueno es que a pesar de eso, Dios todavía se comunica con nosotros, o sea, por medio de la oración, de su palabra, Él como quiera proveyó medios para que nosotros nos mantengamos en esa conexión constante con Él. ¿Entiendes? Por ejemplo, en ese tema del santuario, ellos oraban, intercedían y pedían dirección a Dios. Y Dios respondía según los métodos que Él había designado. Exactamente. Según los métodos que él había designado, buen punto en Israel, no el método que el hombre quería designar. No era la manera del hombre, es a la manera de Dios, que Dios se comunica con nosotros. Exactamente. Porque Dios se comunicaba con su pueblo en la Shekinah, en lo íntimo allá, en lo último, en la última habitación de, de, del tabernáculo. A mi entender, es un punto de vista mío. No es algo que leí ni nada, sino algo que me llegó a la mente. Si quieren lo pueden tomar, si quieren no lo tomen. Es algo personal mío. Creo que Dios se comunicaba con su pueblo allá en lo último del tabernáculo, porque Dios quería que su pueblo pase a través de él, que su pueblo, él quería que su pueblo pasara por el atrio, por las cortinas del atrio, reconociera el sacrificio de Cristo, pidiera perdón por sus pecados, reconociera la mesa de los panes de la proposición, reconociera el tabernáculo, el incensario, reconociera el candelabro también, reconociera la fuente de bronce, reconociera todo, conociera a Cristo íntimamente, para que Dios pueda comunicar con su pueblo directamente de esa manera. Por eso a mi entender, no lo tomen literal, a mi entender, Cristo se comunicaba de esa manera, tan íntimamente con su pueblo, y le daba una respuesta sí o le daba una respuesta no. Pero para poder llegar al lugar santísimo, tenía que pasar por las cortinas, tenía que pasar por el atrio, tenía que pasar por el lugar santo también. Así que siempre es un constante aprendizaje.
Cada vez tú tienes que ir conociendo más a Cristo. Tú tienes que ir, tienes que verlo más de cerca. Tienes que adentrarte en sus caminos, en sus sendas, para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para contigo, si es sí o si es no. Imagínate que Dios le respondiera a cualquier persona así, de lejos. Dios, ayúdame, ¿qué tú crees? ¿Compro este motor sí o no? Tengo los cuartos aquí y tengo el vendedor aquí al lado. ¿Qué hago, Dios? ¿Lo compro o lo dejo? Dios te va a decir sí y va a levantar la luz en el ángel. ¿Tú sabrías el desorden que habría si todo el mundo lo hiciera así, de esa manera? O si en el tabernáculo, o si en el campamento, todas las personas lo hicieran así, cada persona con una petición diferente, nada más dijera desde lejos, Jesús, ayúdame, o Dios, ayúdame, o ilumíname en esto, pero ni entraba al tabernáculo, ni entraba al santuario, ni entraba por las cortinas, ni veía el sacrificio, ni sabía que existía una fuente de bronce, ni mucho menos un lugar santo, ni un lugar santísimo. ¿Tú sabes el desorden que habría si se trabajara de esa manera? Hoy en día sucede lo mismo. El ser humano no quiere adentrarse en los caminos de Dios. El ser humano no quiere conocer a Cristo íntimamente. El ser humano no quiere entrar por las cortinas. El ser humano no quiere reconocer el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros porque nos ama. El ser humano no quiere dejar su vida pecaminosa. El ser humano no quiere dejar sus sendas. Y por ende, Cristo no puede comunicarse así directamente con él. Pero sí el ser humano quiere que Dios se comunique con él obligatoriamente. Pero el ser humano lo quiere hacer a su manera. Quiere que Cristo se comunique con él a su manera, no a la manera de Cristo. Y ahí es donde el diablo toma ventaja de ello, porque el diablo les da riquezas, les da esto, les da lo otro, y el ser humano piensa que es Dios que se lo está dando. Si Dios ni le ha contestado las oraciones, porque él no se ha querido meter en el lugar santísimo, él no ha querido entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Tú Pero cree sabes que que es llegó. Cristo que lo está dirigiendo. Sí, Israel. Yo voy a comentar que no todas las bendiciones son de Dios. O sea, no todo lo que uno muchas veces, lo que uno le pide a Dios, déjame ver cómo lo pongo para que no se escuche raro. No se preocupe, no se preocupe. Muchas veces uno pide cosas, pero no siempre, en ocasiones, Dios no te va a dar eso. Y si tú sigues insistiendo, Satanás te lo puede ser quien te dé eso, si tú no andas bien con el Señor. Exacto. Porque como tú mencionas, yo lo menciono así para que no quiero que se malinterprete, como que Dios no, como que cuando uno ore, pueda que sea Satanás quien te responda. No, no, No no, no, quiero que se no. malinterprete la idea. Sino que si tú no estás bien con el Señor y tú andas, porque hay gente que es así, que tú lo ves viviendo su vida como lo loco, como dirían allá en Dominicana. Tú ves que le piden cosas a Dios y todo eso, ¿entiendes? Si el Dios, porque su vida refleja, el estilo de vida que el ser humano lleva, refleja a quién sí lo mira. Entonces, por eso uno tiene que tener mucho cuidado en esos aspectos. Exactamente. ¿Cómo tú quieres saber si Dios te contesta a las oraciones? ¿Cómo tú quieres saber si Dios dice sí o si Dios dice no? Entra al lugar santísimo. Entra a la presencia de Dios. Deja que Dios te ilumine. Deja que Dios more en tu vida. Adéntrate en la palabra de Dios. Escudriñala. Ora diariamente. Predica. Enseña a los demás. Practica lo que lees. De esa manera Dios será de bendición para tu vida. Y Dios te podrá contestar tus oraciones, ya sea sí o si es no. Denme un segundo. Dice, iba a comentar, muchachos, muchachas, en este caso, que la palabra de Dios dice, que hay un versículo muy lindo que dice un salmo: deleítate en el Señor y deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Exacto. Por eso uno tiene que, en primer lugar, deleitarse en el Señor, deleitarse guardando su palabra, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Y Él luego va a conceder los deseos de su corazón. Y fíjate que lo bonito es que los deseos del corazón del hombre, una vez que se deleita en Dios, no son los propios deseos carnales, esos deseos
egoístas que uno por naturaleza tiene, sino que son deseos que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, en primer lugar, dice, deleítate en el Señor, ¿entiendes? No deleítate en ti mismo. Por eso como que el versículo tiene el orden de primero Dios y luego Dios actúa según lo que tú tienes en tu corazón. Y obviamente lo que tendrás en tu corazón son las cosas que a Dios le agradan. Y vas a pedir cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo Exacto. bonito, viejo, de todo eso. Exactamente. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. Un versículo que engloba todo lo que estamos hablando ahora. No sé si Jordania o Maribel tienen algún punto de vista también concerniente a lo que estamos estudiando, alguna pregunta o alguna aclaración o alguna duda. Ok, pues prosigamos entonces. Los ángeles bordados. Ok. Los ángeles bordados. Oh, también en el lugar santísimo estaban ángeles bordados, no solamente en el lugar santo. No solamente en el lugar santo había, había, habían ángeles. Denme un segundito. Ok, disculpen la interrupción. Los ángeles bordados, según Daniel, capítulo 7, versículo 10 y Hebreo capítulo 1, versículo 14. Los ángeles bordados en las cortinas de las paredes y el techo del tabernáculo. Los ángeles que rodean el trono de Dios en actitud de obediente servicio y adoración. Los ángeles tienen adoración, los ángeles se postran, los ángeles están en una posición de reverencia en el lugar santísimo y en el lugar santo también. Si eso es los ángeles que están en completa reverencia y haciendo referencia a que están obedeciendo a Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos de obedecer a Dios? ¿Cuánto más nosotros deberíamos de tener nuestro corazón constricto y dispuesto a obedecer a Dios para donde quiera que Él nos mande? Seguimos leyendo. Tanto estos velos como la cortina cubierta interior que formaba el techo era de los más magníficos colores, azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados y tenían remarcados con hilo de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Esto lo estuvimos estudiando, creo que leímos esta misma cita en el lugar santísimo, no, en el lugar santo, perdón, al principio, después que terminamos de estudiar eh, los 4 techos que tiene el tabernáculo. Esta misma cita la estuvimos leyendo, haciendo referencia a los ángeles bordados, el significado y lo que es para nosotros hoy en día, estos ángeles, lo que representan, haciendo referencia a que son espíritus ministradores del pueblo de Dios aquí en la tierra. Todavía los ángeles siguen ministrando por nosotros, no solamente era en el lugar santísimo, ni en el lugar santo. Según Patriarcas y Profetas, página 358 y página 359. Seguimos leyendo. Cada mueble y accesorio del santuario, lleno del significado por la parte que desempeñaban en el servicio del santuario, representaba algún aspecto de la obra de la redención, según la vida y los tiempos del Antiguo Testamento. Siete pasos para el camino de la salvación. Wow. 7 pasos para el camino de la salvación. Y creo que es un recuento de lo que hemos visto anteriormente. 7 pasos para el camino de la salvación. Tremendo tema se puede sacar de aquí en Israel.
Así de bien. Tremendo, tremendo, tremendo tema se puede sacar de aquí. 7 pasos para el camino de la salvación. Ahora bien, vemos aquí el altar de los sacrificios, cuando entrábamos al atrio, la fuente de bronce, cuando entrábamos al atrio también, que estaba al lado de este mueble. Tenemos al centro, cuando entrábamos al lugar santo, el altar del incienso, que se encontraba en el frente, en el mismo centro, atrás del lugar santo. Tenemos a la derecha del lugar santo la mesa de los panes de la proposición. Al lado del altar del incienso, a la izquierda, cuando entrábamos al lugar santo, tenemos lo que es el candelabro de 7 brazos. Y al fondo, después que pasábamos del lugar santo, tenemos el lugar santísimo, tenemos el arca del pacto. Esto compone los 7 pasos para la salvación. Qué lindo, qué simbolismo tan tremendo. Mira exactamente la forma de una cruz. Exactamente. De la misma manera que estaba la cruz, así de la misma manera estaban colocados los utensilios del santuario en el tabernáculo. De la misma, así mismito, así mismito. Nada es coincidencia. Nada es coincidencia. Por eso el santuario representa el plan de salvación, el plan de redención que Cristo ha hecho desde antes de la fundación del mundo, por amor a ti, por amor a mí. Porque Cristo no quiere la perdición del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En la simbología del santuario del desierto, la casa del propiciatorio, Obed Acapore, perdón, según se encuentra en Primera de Crónicas, perdón, capítulo 28, versículo 11, es el paso culminante y final de una serie de 7 pasos en el camino de la salvación. La cortina o el atrio, por donde se entraba la persona, en la puerta del atrio se conoce la necesidad de salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia, según Isaías capítulo 64, versículo 6. Cuando entramos por la puerta del atrio, estamos haciendo referencia a que nuestras obras son como trapo de inmundicia, nuestras obras no valen de nada. Nuestras obras no nos pueden salvar y por eso entramos por las cortinas en busca de perdón, en busca de salvación, porque no podemos llegar al Padre. Nos sentimos mal con el pecado, nos sentimos que nuestra vida no vale de nada, que somos trapo de inmundicia, que no sabemos qué hacer con nuestra vida y por eso entramos a la puerta en el atrio, por eso recorremos la cortina y entramos en busca de alguien, en busca de ese Salvador que nos pueda perdonar por nuestros pecados, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte y como no queremos morir, tenemos que clamar por ayuda, tenemos que clamar por aquel que murió una sola vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad, y ese es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando entrábamos por la puerta del atrio, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar, de los muchachos. Podemos continuar entonces. El segundo paso es en el altar de los holocaustos. En el altar de los holocaustos, el Cordero de Dios, que se encuentra en Juan capítulo 1, 29. Cristo Jesús se ofreció en sacrificio cruento e inmolado por todos nosotros. La justicia de Cristo nos es imputada. Cuando entramos por la puerta del atrio, con lo primero que nos encontramos es con el altar de los holocaustos. Cuando estamos en el mundo y no sabemos cómo llegar o cómo buscar aquel que pueda perdonarnos con nuestros pecados. Con lo primero que nos encontramos cuando conocemos de Jesús, cuando conocemos de Cristo, es con el altar de los holocaustos inconscientemente. ¿Por qué digo inconscientemente? Porque aunque las personas no conozcan el significado del altar de los holocaustos a primera instancia, con lo único
o con lo primero que se encuentran es con el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por ti, que Cristo murió por tus pecados. Esto es lo primero que las personas muchas veces escuchan cuando nunca han oído hablar de Cristo y demás. Cuando andan buscando y entran por la puerta, con lo primero que ven es con el sacrificio que ha hecho Cristo por él. Y de esta manera él, si acepta el sacrificio, puede pasar al segundo paso, que es el lavacro, que es el tercer paso, perdón, para la salvación. En el lavacro hay limpieza y purificación. Se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y penoso proceso de la santificación, según Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. Cuando tú entras por la puerta del atrio, cuando tú recorres la cortina, que te encuentras con el sacrificio que ha hecho Cristo por ti, y tú lo reconoces, tú automáticamente estás dándole el paso a Cristo a que te lave en la fuente de bronce, a que te purifique, a que te limpie de tus pecados, porque Cristo no solamente murió por tus pecados, sino que Cristo también te limpia, Cristo te purifica, Cristo te santifica. Miren qué hermoso es este estudio, mis hermanos, y lo interesante que es. No solamente Cristo murió por ti, no. Cristo quiere santificarte, Cristo quiere transformarte completo. Pero si tú le das el chance a que Cristo te santifique, si tú crees que Cristo puede santificarte, que Cristo puede limpiar de tus pecados, tú le estás dando paso a Cristo a que te muestre el cuarto paso a la salvación que se encuentra en el altar del incienso. Si tú solamente te quedas en que Cristo murió por ti y ya, te encuentras en el segundo, en el segundo paso a la salvación, que es el lavacro, perdón, que es el altar de los holocaustos. No, que Cristo murió por mí y ya. Y tú no le das chance a Cristo a que Él te limpie de tus pecados, a que Él transforme tu vida por completo, a que Él te limpie, a que Él te transforme. Tú no puedes ver los otros planes que Cristo tiene para tu vida. Si tú te quedas que Cristo no me puede transformar y que es imposible dejar de pecar y que Cristo no me puede transformar y que yo puedo seguir pecando así hasta que Cristo venga, Cristo no te va a mostrar su gloria por completo. Tú te vas a quedar solamente en ese paso del santuario. Te vas a quedar en ese paso de la salvación y será muy difícil que tú puedas llegar al lugar que Cristo quiere que tú llegues, si te quedas solamente ahí. ¿Alguna pregunta, los muchachos? Voy muy rápido. No, va bien. Ok, perfecto. No entiendo. Nos vamos a pasar con unos cuantos minuticos, pero lo vamos a terminar con la ayuda de Dios. Así que para que quede por completo y por sentado este estudio de los muebles para pasar al otro apartado. Bien, después que reconocemos que Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados y nos puede purificar y nos puede santificar, entonces le estamos dando chance a Cristo a que nos muestre el cuarto paso de el camino a la salvación, que es el altar del incienso. ¿Está bien? En el altar del incienso hay intercesión continua. Jesús vive para interceder por nosotros, según Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Cuando tú entras en busca de ayuda, cuando tú te reconoces el sacrificio que Cristo hizo por ti, cuando tú reconoces que Cristo puede limpiarte de tus pecados, y cuando tú reconoces que Cristo intercede por ti continuamente, por tus oraciones, que Cristo está ahí para pelear por ti, para interceder por ti ante el Padre, por cada acusación o por cada oración que tú tengas, entonces tú le estás dando chance a Cristo a que te pueda mostrar a tu mano derecha cuando veas la mesa de los panes de la proposición, que es el quinto paso para poder llegar a la salvación. Mira qué recuento hemos hecho del estudio completo que hemos tenido aquí de los muebles del santuario. Cuando reconocemos que Cristo, o cuando le damos chance a que Cristo interceda continuamente por nosotros ante el Padre, cuando lo reconocemos como supremo abogado, como sacerdote, sumo sacerdote, estamos dando chance a que nos muestre la mesa de los panes de la proposición. En la mesa de los panes hay comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cristo es el pan de vida
que nos alimenta. Cuando, Amén. cuando reconocemos a Cristo como sumo sacerdote, automáticamente lo estamos reconociendo como que es el pan de vida. Lo estamos reconociendo como es que es el alimento que necesitamos para llenar nuestro vacío espiritual que tenemos, que sin él no podemos vivir. Qué bueno. Sí, Israel, adelante. Yo sabía que en ese punto donde muchos cristianos protestantes como que se quedan. Claro, Ok. entienden que Cristo es el pan, entienden todos los puntos, pero se quedan en el tema del sacerdocio. ¿Y por qué? Porque tú sabes que en la mayoría de iglesias, bueno, casi en todas, con excepción de los adventistas, Ajá. no se estudia el tema del santuario y se Ujú. cree que únicamente Cristo Jesús murió por nosotros, se fue para el cielo y allá está sentado esperando venir. O sea, no continúan con ese proceso que se cumple en el santuario, que es lo Exacto. que se está estudiando, el tema de que Cristo Jesús sigue intercediendo por nosotros en el cielo como sumo sacerdote. Y fíjate que lo bacano es que Cristo Jesús, Él es el sacrificio, Él es el pan, Él es todo lo que en el santuario hay nos refleja a Cristo Jesús, el sacerdote, el pan, todo lo que está ahí es una Amén. simbología de la persona de Cristo Jesús. En Amén. su distinta, ¿cómo decirlo? De las distintas formas como como simbológicamente se refiere a él, ¿entiendes? Entonces eso es lo bonito de que uno tiene que estudiar y entender que Cristo Jesús está haciendo un trabajo intercesor allá en el cielo como sumo sacerdote. Ese mismo trabajo que los sacerdotes hacían en el santuario, que efectuaban todo lo que se efectuaba, y el mismo trabajo del sumo sacerdote, eso está haciendo Cristo Jesús allá por nosotros en el reino de los cielos. Y Amén. por eso es importante, por eso es tan vital estudiar ese tema del santuario, que muchas religiones, como mencioné al inicio, muchas religiones protestantes no lo ven así, ¿entiendes? No, como que no concluyen con ese punto. Exacto, gracias Israel por ese punto. Y si no concluyen con ese apartado, simplemente se quedan en el tercer paso, en el segundo paso, que es el altar de los holocaustos, que Cristo murió por mí y ya. Tú sabes de todo lo que se están perdiendo, Se queda, de la santificación, de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Se están perdiendo del se, pan de la vida. tú sabes, hay un tema que yo sé que tú lo has estudiado porque hemos dialogado sobre eso, que es sobre el libro del pastor Esteban Bogo, que se llama Sentado en Ay, el trono de ay, Satanás, ay, varón, ay, eso lo vamos a estudiar, que varón. ahí enseña ese engaño que Satanás utiliza, de que hoy en día mucha gente no reconoce que Cristo está en el lugar santísimo, en el Ujú. cielo. Y Satan, y enseña, él enseña, creo que una visión de la hermana G. de White, sí, una visión de la hermana G. de White, que ella Sí, habla sobre ese tema, sí, lo tengo y aquí. ella ve que Cristo Jesús se pasa al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. Entonces viene alguien como que a suplantar, a tomar la posición de Cristo en el lugar Ujú. santo. Y ese es Satanás. Entonces Exacto. hubo un grupo que se fue, un grupo remanente que siguió a Cristo al lugar santísimo, pero hubo otro grupo que se quedó en el lugar santo. Y ese grupo pensó que seguía adorando a Cristo Jesús. Y a quien estaban adorando era Satanás. Entonces es interesante eso porque como que esa visión hace referencia a ese tema que hemos mencionado, de que muchos piensan que únicamente el trabajo de Cristo culminó En la o cruz. se quedó ahí en la cruz. Sí. Claro, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todo lo malo, quedó ahí culminada en la cruz. Eso es cierto. Ujú. Pero el trabajo intercesor de Cristo no únicamente terminó ahí, ya en la cruz, No. ¿entiendes? Sino que continúa ya en el reino de los cielos, Amén. como somos sacerdotes, como hemos mencionado. Y eso es bíblico, o sea, eso se refleja en todo el tema del santuario. En el Antiguo Testamento y también en el libro de Hebreos se habla sobre Tremendo. eso, de que Tremendo libro. tenemos un sumo sacerdote y todo lo demás. Por eso es importante estudiar estos temas y estudiarlo a profundidad y con claridad para poder entender lo que Cristo Jesús está haciendo allá en el cielo. Exacto, en Israel. Gracias, en Israel. De hecho, no es solamente importante, para esto somos llamados. El mensaje del tercer ángel se encuentra implícito aquí en el mensaje del santuario. Todo va de la mano. Todo va de la mano. Mira quién se conectó. Ay, mi madre. El mejor le dicen a ese.
Mi hermano El Luis erudito Mello. mayor. Mi hermano Luis Mello desde República Dominicana. Luis, un placer que estés con nosotros, hermano mío. Mi brother, buenas noches para todos los presentes también. Un placer. Un placer que esté con nosotros, hermano mío. Estamos estudiando aquí parte de lo que es los muebles de santuario. Estamos ya culminando. Esto es un resumen de lo que representa cada mueble para nuestra vida. Consta de 7 pasos para la salvación. Estamos viendo qué representa cada mueble y de qué te puedes tú perder si te quedas solamente en que Cristo murió por ti aquí en el altar de los holocaustos, que es el segundo mueble. Te estás perdiendo de que Cristo te puede santificar, te puede purificar. Te estás perdiendo de que Cristo está intercediendo por ti en el lugar santísimo hoy en día. Te estás perdiendo de la mesa de los panes de la proposición, que es el pan de vida, que es Cristo Jesús, que tanto necesitamos para nuestra vida. Y si te estás Qué perdiendo bueno. de eso, sí, mira, ¿Tú podrías enviarme esa diapositiva por WhatsApp? Si pero es claro, posible. varón, pero claro, yo la voy a Gracias, mandar amigo. todas, son 14 diapositivas. Cada Está bien, gracias, diapositiva amigo. con temas diferentes, se lo voy a enviar. Yo lo envié por el grupo, está en el grupo. Entonces lo voy a mandar directamente cuando terminemos. Bueno, voy a revisar entonces. Está bien. Te lo mando como quiera, no te preocupes. Bien, cuando reconocemos a Cristo, cuando reconocemos la mesa de los panes de la proposición, que es Cristo el pan de vida, entonces automáticamente Cristo nos da la oportunidad de reconocer o de experimentar lo que es el candelabro en nuestra vida, que es el 6º paso para la salvación. En el candelabro de oro tenemos la unión de la vida y la luz, y el Espíritu Santo testifica a favor de Cristo por medio de la iglesia, según Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16. Tenemos la unión de la vida y la luz y el Espíritu Santo. ¿Sabe de tanto que nos estamos perdiendo hoy en día? O de lo que se pierde el mundo por no reconocer este tremendo tema que es bíblico. Se está perdiendo de la unión y la vida, que es la luz. Se está perdiendo de Cristo, ya que Cristo es la luz del mundo, según Juan capítulo 8, versículo 12. Y se está perdiendo del Espíritu Santo, que es el que testifica a favor de Cristo por medio de la iglesia. Hoy en día se cree que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras que no son bíblicas. ¿Cómo el Espíritu Santo se puede manifestar si no se está siguiendo los pasos bíblicos? Si no se está rigiendo por un así está escrito, sino por un así yo siento, por un así yo creo. ¿Se puede manifestar el Espíritu Santo de esa manera en una iglesia, o en una Pablo congregación, dice, o en la vida Pablo de dice, cada persona? Imposible. Sin Israel. iba a decir que Pablo dice que uno debe de probar todos los espíritus para ver si verdaderamente son de Dios. Exacto. Entonces uno debe de saber analizar a la luz de la Biblia si una manifestación es el Espíritu Santo o es otro espíritu raro. Exacto. Hay que estar al tanto de eso. Todo debe de comprobarse con un espíritu está. Amén. Todo es Isaías 8:20. Todo es Isaías 8:20. Ya la ley al testimonio, varón. Exactamente. Si no habla conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y si no le ha amanecido, es porque está Satanás liderando ese espíritu que no es de Dios. Porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Y el Espíritu Santo es un solo. Pero el espíritu diabólico también es otro. Por ende hay que tener discernimiento de lo bueno y lo malo. No sé si el hermano Luis tiene algo que comentar antes de proseguir al segundo, o no al segundo, al 7º paso de la salvación. No, así como ustedes han dicho. Tú dijiste ahorita que no podemos aceptar una cosa y rechazar la otra. Neverland. No podemos decir que Cristo murió por nosotros, se sacrificó por nosotros en el altar del sacrificio, pero rechazar cualquier otro mueble del santuario. No estaríamos en nada. Toda la verdad es un eslabón, es una cadena. Cada eslabón conlleva a otro, está agarrado de otro. Exacto. Nosotros no podemos, por ejemplo, yo siempre lo explico así.
si Cristo muere por nosotros, pero no vive una vida perfecta por nosotros, de nada serviría su muerte. No. Ahora, si Cristo vive una vida perfecta, muere por nosotros, pero no resucita, estaremos también perdidos. Y mira cómo se va conectando todo el plan. Sí. Ahora, si Cristo vive una vida perfecta por nosotros, muere, resucita, pero no sube al cielo a interceder por nosotros No ante el estamos en nada. Padre, también estaremos perdidos. Ujú. Ahora, si Él va al cielo a interceder por nosotros y no hace un juicio de purificación de nuestra vida y de separación entre el trigo y la cizaña, también estaremos perdidos, porque no tenemos quien nos limpie del pecado. Exacto. Entonces, todo el plan de salvación que conlleva el santuario es un eslabón, es una cadena que no puede estar separada una de la otra. No. Eso está claro ahí, enviado. En ese punto, habíamos mencionado que en ese punto, en el último punto que mencionaste, de la función que está haciendo Jesús en el cielo, que es donde muchas religiones cristianas fallan, y es que malinterpretan la idea no comprenden esa función que Cristo está realizando allá en el cielo. Se quedan como que en la idea de que no, Cristo Jesús está en el trono, ahí sentado, ahí esperando que llegue el día de él volver para acá. Y no es así, o sea, Cristo está efectuando ese otro eslabón, como tú mencionas, que complementa esa cadena que él ya había estado como que realizando desde tiempos antiguos, según lo Exacto. que refleja el santuario. Óyeme, todo eso lo vamos a ver en su plenitud en este estudio. Óyeme, de aquí vamos a salir nosotros pulidos con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios de este tremendo estudio. Así que les insto a que se sigan conectando los muchachos para que sigamos comprendiendo esta tremenda verdad y podamos testificar a tiempo y a destiempo y para que podamos dar razón de la esperanza que tenemos. Último paso para la salvación. Si reconocemos a Cristo, si reconocemos al Espíritu Santo que testifica a favor de Cristo por medio de la iglesia, si reconocemos a Cristo que es la luz del mundo, entonces Cristo nos va a dar la oportunidad y el privilegio de poder entrar al arca del pacto, de poder conocer su significado. En el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Cristo. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 y versículo 4. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí está conectando la misericordia de Cristo y la justicia. Y está conectando también la obediencia. ¿Y qué se encuentra en el arca del pacto para que podamos tener justicia y Cristo pueda tener misericordia de nosotros y podamos vivir de una manera obediente ante los ojos de Dios para que lo podamos ver cara a cara? ¿Qué se encontraba dentro del arca? ¿Qué vimos ahorita? Los 10 mandamientos. ¿Y no estaban abolidos? Por supuesto que no, jamás. Eso, lo que yo no entiendo es por qué guardan 9 mandamientos y dejan uno fuera. Yo siempre estaba como que, o sea, ¿qué es lo que hacen? Pasa que hay uno para los judíos y 9 para los gentiles. Eso no es así, mi hermano Luis. Yo de verdad que no le llego. Que el mandamiento, por ejemplo, mi hermano es pentecostal. Okay. Y yo siempre le decía eso. Entonces él me dice, no, que lo más importante es el amor, porque si tú tienes de todo y no tienes amor, viene a llegar haciendo como címbalo que resuena. Amén, Y eso yo, es claro verdad. que sí, eso es verdad, Uh-huh. pero eso no quita de que son 10 mandamientos que tenemos que seguir. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, 9 mandamientos son del amor y uno no es del amor. No entiendo. Es lo que yo no entiendo. Explíqueme usted, Israel o Luis. No entiendo ahí. Si en el arca del pacto se encuentran los 10 mandamientos, no 9, sino 10, escritos con el dedo de Dios, para que podamos ser justificados por ellos y Dios pueda tener misericordia y podamos vivir de una manera obediente y podamos ver a Cristo cara a cara.
en su segunda venida y podamos ser justos en el día del juicio. ¿Cómo es que no se tienen en cuenta los 10 mandamientos hoy en día? Claro, si nos vamos en un rapto, por ende no necesitamos una ley que nos justifique porque no hay juicio. Y si no hay juicio, entonces estamos una vez salvos, siempre salvos. Ya, bueno. Sí, caballero. ¿Tú sabes qué pasa? Que hoy en día no se estudia. Por ejemplo, el tema del sábado, como ya es una costumbre, Ajá. por ejemplo, en las iglesias evangélicas, en esas otras iglesias protestantes o en la iglesia católica, la gente ni siquiera le presta atención a eso porque, o sea, no se estudia, no se conoce. Entonces, como ahora, cuando tú te encuentras ya con una persona que sí guarda el sábado y tú llegas a cuestionarte, bueno, ¿por qué será que este fulano guarda el sábado y por qué yo no? Eso ha pasado bastantes veces, personas que se han encontrado con un adventista Sí. y dicen, bueno, ¿por qué guarda el sábado? Entonces ahí como que empiezan a indagar y se dan cuenta de esa verdad, ¿entiendes? Pero ya por la costumbre que sea y la tradición de ir a la iglesia los domingos y todo eso, la gente no lo ve como con importancia. Y como quizás en algún momento se ha enseñado, bueno, Guadán, venimos a la iglesia en domingo porque Cristo Jesús resucitó. Por tú sabes, las mismas teorías que se postulan Sí. siempre. La gente ya por la rutina y porque no investiga por sí mismo. Lamentablemente la ignorancia en el mundo cristiano todavía abunda bastante. Entonces no tienen que decidir estudiar la palabra de Dios y despertar y que, o sea, conocer esa verdad que se refleja ahí en la palabra del Señor. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermano mío. Tú sabes algo interesante Suéltela, Luis. que dijo la querida hermana Maribel. Luis, ¿podrías hablar un poquito más alto? Que no te escucho mucho, por favor. Algo interesante que dijo la hermana Maribel, que ellos dicen que es el amor, pero el apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow. El mismo Jesús dijo que si en verdad lo amamos a él, debemos guardar sus mandamientos. Juan 14:15, clarísimo. Eso está claro. Entonces, en realidad es el amor, pero el amor, un amor que se refleje en la obediencia, porque tú no puedes decir que amas a Jesús si no le obedeces. No puedes decir que cumples la ley si no tienes amor. O sea, las dos cosas van ligadas una de la otra. Exacto. Por tanto, no podemos separar esos dos asuntos. ¿Sabe? Algo interesante que dice la diapositiva es que en el arca del pacto se une la justicia y la misericordia. ¿Qué nos enseña eso allí? Es algo bien bonito. Sabe que la ley de Dios no puede ser cambiada. Neverland. Y Dios mismo, quien creó la ley, cuando el hombre pecó, no decidió cambiarla, porque la ley de Dios es inmutable. Amén. No puede ser cambiada. ¿Tú me comprendes? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Satanás me acusa a mí de que yo soy un Dios tirano porque digo que deben guardar una ley, pero dice que es un Dios de amor. Entonces Dios se encuentra entre una encrucijada porque el hombre pecó y ahora ¿qué hago? Elimino al hombre, entonces Satanás me va a acusar de que verdaderamente soy un tirano porque al ellos no guardar mi ley, entonces yo los elimino. Pero Dios, como siendo tan justo, Dios es 100% justo, pero también es 100% amor. Amén. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, como yo no puedo cambiar la ley, no puedo eliminar al hombre, entonces yo moriré en el lugar del hombre y ahí se presenta el amor de Dios. Ahí se presenta la misericordia de Dios. Por eso allí en el arca del pacto, ¿por qué se presenta la justicia y la misericordia? Bueno, allí están los 10 mandamientos. Cada hombre juzgado por esos 10 mandamientos. Pero todo aquel que se arrepiente, allí también está Cristo y su sangre limpia de pecado a todo aquel que se acerca allá al trono de la gracia. Amén. Con un verdadero arrepentimiento. Entonces ahí es donde se une la justicia y la misericordia, porque allí están los 10 mandamientos, pero también está la etapa de la propiciación.
que hace símbolo a eso, al sacrificio que hizo Cristo en nuestro lugar, en nuestro favor, para limpiarnos del pecado. Amén. Tremendo punto de vista, Luis. Tremenda aclaración. Gracias por ello. Israel tiene la mano arriba. Adelante, Israel. Quería comentar que hay un capítulo en El Deseo de toda la gente, el capítulo, creo que el 80, se titula Consumado es. Ahí habla sobre un punto que Luis mencionó, y es que el amor no se desliga de la justicia, o sea, van de la mano. Y ahí en ese capítulo habla sobre, en base a esa palabra que Cristo dijo cuando estuvo en la cruz, consumado es, pero desglosa ese tema que estamos tratando. Ahí también habla acerca de los mandamientos, de que en este punto, tú sabes que la gente cree que ya cuando Cristo Jesús murió, ahí fue que él habló los 10 mandamientos y todo lo demás. Pero bíblicamente no es así. Ahí se relata y les invito a que lean ese capítulo. Tiene como, creo, como algunas 7 páginas más o menos. Ahí se relata la importancia y la relevancia que todavía tiene la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Amén. Bien, entonces, es bueno entender eso, de que la misericordia, el amor, la justicia de Dios no se desligan, no se separan en lo absoluto, como mucha gente cree. Amén. No nos podemos guiar por la justicia solamente, por la misericordia. Tenemos que tener las dos al mismo tiempo ahí. No podemos desligar una de la otra para que podamos conocer a Cristo en su totalidad. Les voy a recomendar que lean el prefacio y el capítulo número 1 de este mismo libro que acaba de decir Israel, El deseado de todas las gentes, titulado el primer capítulo, Dios con nosotros. ¡Y mi madre! Tremendo capítulo. Oye, eso es tan interesante, Mijael, que para Dios no cambiar su ley, para Dios no transgredir la ley, eso demandó la vida más importante en todo el universo. ¿Real? Entonces es la ley de Dios poquito. Se puede rebajar la norma. ¿Verdad? Claro que no, demandó la vida del ser más importante de todo el universo, la ley de Dios. Y Cristo por su amor también pagó por nosotros. Eso es algo maravilloso, pero a la vez es algo que se cae de la mata, decir que el amor de Dios sobrepasa la justicia de él. Y las dos cosas son iguales. De paso, la Biblia dice que la justicia es el fundamento de su trono. Oye, eso. Y si se va la justicia, el trono de Dios, entonces se queda sin fundamento. Entonces eso está claro ahí. Salmo 190, el Salmo 119 habla tremendo en cuanto a la ley, en cuanto a la vigencia de la ley. Quiero leer este versículo que se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, donde nos dice: y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, sin bajarle un chin. Es tanto así que lo cumplió perfectamente todos al pie de la letra, para que el ser humano pueda también hacer lo mismo aquí en la tierra. Israel tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo. Esa fue la mano que levanté ahorita. Ok, se te va a cansar la mano. Bien, seguimos entonces. De hecho, lo que ha tenido más poder, una de las ramas o de las creencias que ha tenido más poder de la Iglesia Católica, en la cual todas las iglesias, la gran mayoría protestantes también han adoptado, es que no se puede guardar la ley de Dios, que fue el sacerdote San Agustín, el cual introdujo esta herejía al mundo, tanto católico como protestante, de que es imposible guardar la ley de Dios. Y todo el mundo se rige por eso mismo, de que la ley de Dios no se puede guardar y por ende Cristo fue el único que la pudo guardar y la clavó en la cruz. Todo eso lo vamos a ver
más adelante en este mismo estudio. Pero sigamos. Oh, ya, se acabó aquí. Se acabó aquí, los muchachos, este apartado de los muebles del santuario. ¿Qué les ha parecido este estudio, los muchachos? Yo creo, Jewel, que en esa última imagen que como que resume los muebles del santuario, ahí se encuentra como que, o se revela esa función, de forma resumida, claro, se revela esas funciones interesantes o esa simbología interesante que tiene cada uno de los muebles con eso. Y yo creo que uno aprenderse esos dos últimos slides del coso ese, ¿Del estudio? del PowerPoint que tú utilizas, Sí, yo creo que eso ayudaría bastante a uno tener un conocimiento así como que resumido, una interpretación resumida y al punto, exacto. para uno darle a otra persona que quizás no comprenda eso, o que le pregunte a uno. ¿Entiendes? Pues que la gente pregunta muchas veces. Entonces, con aprenderse esa cruz que tú mostraste ahorita, esa simbología de las cosas del santuario, yo creo que eso ayudaría bastante a uno. Pero claro, en Israel, en esto se resume el estudio que hemos tenido aquí de los muebles del santuario, del tabernáculo completo. En esta sola imagen se resume todo. Por ende, debemos de saber lo que creemos, de conocer estos 7 pasos para la salvación no solamente de nosotros, sino para la salvación de las personas que también escuchen y de las personas que conozcan este tema, de las personas que no se queden aquí abajo en el pie de la cruz, en el sacrificio de Cristo, sino que sigan subiendo, reconozcan que Cristo lo puede limpiar y lo puede santificar y lo puede purificar de todos sus pecados, reconozcan que Cristo resucitó y está intercediendo hoy en día por nosotros en el santuario celestial, que puedan reconocer también la mesa de los panes de la proposición, que puedan reconocer a la luz del mundo que es Cristo Jesús representado por el candelabro, y podamos reconocer también de que en el lugar santísimo y en el cielo se encuentra un mueble que lleva por nombre el Arca del Pacto, el cual hace referencia a la justicia y a la obediencia, a la justicia y la misericordia de Cristo, en la cual están los 10 mandamientos para que lo podamos obedecer así como Cristo lo obedeció y podamos ver a Cristo cara a cara. Amén. Espero que les haya gustado este estudio. Los muchachos, ¿tienen algún testimonio, alguna pregunta, alguna aclaración antes de orar? Antes de darle por concluido este apartado del estudio. Jordania y Maribel. Oh, Jordania. Jordania está calladita por ahí. Yo siento que estamos ready. Estamos bien. Podemos dar testimonio de la esperanza que tenemos a cada persona que demande de ella. Pero claro que sí. Gloria a Dios. Nada más con el hecho de que somos salvos, mira, imagínate. Eso es lo más grande. Amén, amén, amén. Vamos a orar entonces para concluir este estudio, agradeciéndoles como cada noche por haber tomado de su tiempo los muchachos para poder conectarse y para poder estudiar con nosotros este tremendo estudio. Y ahora que falta estudio, ahora que falta, vamos a ver, creo que la siguiente diapositiva que vayamos a ver va a ser la vestimenta del sumo sacerdote. Ay. Ahí nos vamos a quedar con la boca abierta en ese apartado también. Así que el lunes vamos a comenzar con este apartado. Y espero que se conecten, espero que pasen el link, que rieguen la voz para que más personas puedan conectarse y podamos aprender más de esta verdad tan tremenda que es la verdad del santuario para nuestras vidas. Luis, si podrías dirigirnos en oración para poder concluir con este estudio, te lo agradecería. Vamos a orar. Ok, oremos. Bondadoso Dios, nuestro Padre eterno, alabado y exaltado sea tu nombre desde hoy y por siempre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado en este estudio, has hablado a los muchachos. He llegado un poco tarde, pero también he aprendido algo y por eso te doy gracias en esta hora. Amén. Te quiero pedir, Señor, de manera especial, que lo estudiado aquí no se quede en el olvido, sino que pueda quedarse impregnado en nuestras mentes y proclamarlo al mundo, pero también vivirlo. Amén. Es lo que te pedimos. Gracias por las bendiciones que nos das
Nosotros reconocemos que eres un Dios bueno y que no nos desamparas. Te pedimos estos favores, no porque tengamos mérito alguno, sino por la sangre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermano Luis, por esta Feliz noche, familia. oración, mi gente. Gracias por Feliz acompañarnos. noche. Buenas noches y que el Buenas Señor nos noches a bendiga todos. siempre. Buenas noches. Pasen Bye, buenas bye. noches.